ya funciona esto. ¿Funciona? ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches. Entonces, yo voy a plantear mi punto de vista. Aquellos que no lo sepan, yo vengo no precisamente de lo social, sino más bien de lo medioambiental, de lo ambiental. Entonces querría, y sobre todo del planeamiento. Yo querría primero cambiar lo que tenía pensado. Es decir, voy a cambiar casi radicalmente, tenía aquí escrito lo que iba a contar, pero después de oír lo que se ha dicho, pienso que simplemente voy a poner énfasis en algunas cosas que me interesan particularmente. Vamos a ver, cuando se habla de ciudad, yo no he visto que se hablara de las escalas. Y para mí es importantísimo, desde el punto de vista ambiental, es importantísimo diferenciar entre lo que puede ser Madrid, o Lucena o Nueva York. No es lo mismo. No plantean los mismos problemas, no tienen las mismas soluciones. Lo decía antes Teresa, es evidente que no se puede replicar el modelo Barcelona, si se supone que es un modelo, en una ciudad pequeña o en una... No, mire usted, son cosas diferentes. Entonces, los que venimos de los temas ambientales estamos muy acostumbrados a respetar el contexto. Es decir, lo que tiene que ver con un territorio concreto, lo que tiene que ver con una cultura concreta, lo que tiene que ver con incluso con un lenguaje. Entonces, no podemos plantear las mismas soluciones, dar las mismas respuestas, hacerlo lo mismo en contextos muy diferentes. Es muy sencillo. Parece que evidente, pues no. Es decir, luego en el planeamiento cogemos pequeñas extensiones inglesas y las colocamos en el desierto, por ejemplo. Y eso es un problema. Es un problema en el momento en el que estamos. Es posible que en los años 60 del pasado del siglo XX, o en los años 50, eso no fuera un problema. Hoy sí. Hoy es un problema porque estamos en el límite planetario, es decir, el planeta ha llegado a sus límites y no nos podemos permitir algunos lujos. Algunos lujos como colocar descontextualizadamente cosas en lugares que no le corresponden. Entonces, hay una primera cuestión que, desde mi punto de vista, es básica y que tiene que ver con la organización de las ciudades, que es el problema de las escalas. Hay ciudades grandísimas, hay ciudades grandes, hay ciudades medias, hay ciudades pequeñas y hay pueblecitos. Y no se puede tratar de la misma manera. Por ejemplo, se está hablando de gobernanza o se está hablando de representación política. No puede ser lo mismo la representación política en Madrid, que básicamente el alcalde, la alcaldesa o quien sea, es una imagen que nosotros tenemos, yo no digo a través de plasma, pero sí a través de los medios, que en un pueblecito pequeño en el cual conocemos al alcalde o conocemos a la alcaldesa. Entonces, no pueden ser las mismas recetas, no pueden ser las mismas soluciones, no pueden ser las mismas respuestas. Lo siento, pero no. Lo que decía antes Teresa de las Smart Cities es muy evidente, pero lo mismo que las Smart Cities con cualquier otro caso. Así que me gustaría decir que ahora mismo, y en eso difiero de lo que decía la mesa anterior, en el siglo XXI tenemos un problema distinto al siglo XX. Y además quería reivindicar un poco el planeamiento pasado. El planeamiento tal y como surgió respondió a un contexto determinado, que era el de la ciudad de la Revolución Industrial, que era una ciudad asquerosa. Y el planeamiento hizo bastante por esa ciudad asquerosa. Consiguió, de alguna manera, aumentar la esperanza de vida. No fue solamente el planeamiento en el cual sacar las industrias de los sitios donde contaminaban, sino también la distribución de agua, el saneamiento, es decir, muchas cosas que de alguna manera hicieron que la ciudad de la Revolución Industrial mejorara. Lo que sucede es que eso, en determinados países, por ejemplo en el nuestro, cambió radicalmente con el tiempo. Y lo que el plan en principio era una forma de resolver determinados problemas, se fue convirtiendo poco a poco en un negocio. Es que hay que decirlo así. También antes hablaba que no se había aparecido la palabra corrupción. Es que la mayor parte de los negocios inmobiliarios no son corrupción en el sentido estricto, son legales. Es decir, si yo trazo una raya en un plano y digo lo que está a este lado de la raya es suelo urbanizable, suelo urbano, aquello multiplica su valor legalmente. Nada más. Y el plan pasó de convertirse en algo que era, vamos a ver
lo que sucede en el devenir de la ciudad y cómo podemos controlar ese devenir, se convirtió en una especie de garantía del inversor inmobiliario. Es así de fácil. Entonces, esa degradación del plan hizo que determinadas ciudades no hayan cambiado nunca su planeamiento desde hace mucho tiempo. La ciudad de Barcelona o la ciudad de Valencia son ciudades que han permanecido con un planeamiento durante muchos años. Esto es así porque no hay quien lo cambie. Es muy sencillo. Si es una garantía del inversor inmobiliario, a ver cómo te atreves a cambiarlo. Entonces, el plan que en principio iba a resolver estos problemas, pues resulta que ha dejado de resolverlos. Y ahí tenemos pues otro problema. Además, resulta que hasta mediados de los años 70 del pasado siglo XX, la huella ecológica de la Tierra era la misma que la superficie de la Tierra. A partir de entonces, mire usted, tenemos un problema que no teníamos antes. Y demos la vuelta que le demos el siglo XXI, tenemos que resolver problemas que no estaban en el siglo XX. Y el planeamiento no responde a esos problemas. No es que responde al problema de la ciudad salubre, responde al problema de la ciudad negocio, pero desde luego no responde al problema de la ciudad en los límites del crecimiento planetario. Es así. Entonces, ¿cómo podemos revertir esto? ¿Cómo podemos, de alguna manera, ir a ver la solución? Yo creo que en muchos lugares se está planteando justamente a través de lo local. Habría que explicar un poco qué es eso de lo local. Claro, lo local puede ser desde lo que es ahora una comunidad autónoma o un pequeño país como Luxemburgo, lo que sea una ciudad, lo que sea un barrio o lo que sea una calle. Entonces, lo local está muy relacionado con la capacidad de relación directa entre el representante y el representado, desde mi punto de vista. Entonces, eso tiene que ver con temas que no son puramente ambientales, que no son puramente urbanísticos, pero tienen que ver con una respuesta que le hay que dar controlada en ámbitos, digamos, cercanos. Por eso hablaba yo de la ciudad cercana en el título que le he dado. De tal manera que, en primer lugar, la ciudad que tenemos en el siglo XXI tiene dos características básicas. La primera es que es una ciudad expansiva. Es una ciudad expansiva en el sentido de que el ámbito urbano de las ciudades primeras era muy cercano a la ciudad. Ahora el ámbito urbano de la ciudad es el planeta. Es así de fácil. Traemos piedra de China, exportamos ámbito planetario. Y resulta que los transportes horizontales desde el punto de vista ecológico es la enfermedad del planeta. Lo dijo Margalef y lo ha dicho todo el mundo que ha seguido después. Tenemos que resolver un problema, que es el de los transportes horizontales, es decir, la ciudad expansiva. Hay que, de alguna manera... Pero es que además la ciudad es extensiva, es decir, ha cogido y todo el territorio por la ciudad. Una ciudad que estaba limitada, de repente coloca un trocito a 7 kilómetros, otro trocito a 5, otro trocito a no sé cuánto. Y tenemos una ciudad por ahí diseminada por el territorio, en la cual se multiplican esos transportes horizontales dentro del propio funcionamiento de la ciudad. Y eso hay que resolverlo. Es que es muy fácil. Nosotros no tenemos la capacidad de aquí a 20 años de soportar, el planeta no lo tiene, de soportar esto. Y la respuesta viene justamente, podemos llamarle barrio, podemos llamarle local, podemos llamarle por las áreas cercanas. Hay que acortar las distancias a la cual se mueven las cosas. Se ha hablado aquí mucho, proximidad, transporte público, equipamientos de cercanía, agricultura periurbana, todo eso tiene un común denominador, que es acercar las cosas para que no haya que ir de un sitio para otro continuamente con desplazamientos terribles. Eso es una primera cuestión. Y la segunda, por supuesto, contextualizar. Yo no puedo entender, y eso que participo activamente en una entidad de certificación, no puedo entender cómo se le puede dar a un edificio situado en pleno desierto un certificado verde. Es una cosa absolutamente increíble. Es decir, son cosas que no tienen, desde el punto de vista de la razón, no se sustentan. Tenemos que empezar a pensar no solamente cómo acercar las cosas. La ciudad ha sufrido una sístole tremenda a lo largo del pasado siglo XX. Ahora es el momento de volver a sí misma, de reconcentrarse, porque no hay otra. Es que no vamos a tener otra alternativa. Y para poder volver a sí misma, tenemos que volver al barrio, a la unidad
residencial pequeña, aquel sitio que es autosuficiente desde el punto de vista energético, que se las apaña con el agua y con el saneamiento, que es capaz de ver lo que hace con sus residuos. Todo esto, a pesar de lo que se diga, no es solamente vecinos, tiene también un componente técnico. Hay que decirlo. El asunto es que tampoco los técnicos estamos por la labor de alguna manera difundir, o no sabemos cómo llevarle a la gente el que esto es así, y las ventajas son estas y los inconvenientes son estos. O sea, hemos empezado a crear dentro de los propios técnicos, los arquitectos por un lado, los urbanistas por otro, los ecólogos por otro, los biólogos por otro. Sí, ya acabo, no te preocupes, Carmen. Hemos creado como reductos, torres de marfil en los cuales nos separamos de los demás y sobre todo nos separamos de la gente. Y eso no puede ser, sencillamente. O sea, tenemos que volver, darle la vuelta al tema. Entonces, desde mi punto de vista, hay que volver a los temas contextuales. Los grandes estudios de urbanismo y de arquitectura universales tendrían que desaparecer directamente. O sea, yo no puedo entender que alguien que viva en Londres pueda hacer una urbanización en Dubái, es que no puede ser. Luego hay que acercar las cosas, no hay otra. Entonces, para ello se necesita que haya complejidad en las áreas urbanas, se necesita que haya cercanía, se necesita que hagamos una ciudad muy diferente a la que había antes. Y esto no es porque, es que eso ya se decía en los años 80, no, mire usted, en los años 80 se decían cosas parecidas, pero no tenían la misma urgencia que ahora. Es que ahora es una cosa crítica, que se ha convertido en crítica y que hay que llevarla a donde está. Bueno, no he dicho casi nada de lo que iba a decir, pero tenía que decirlo. Bueno, ya he acabado.